Creo que es una historia que escuché de Rav Pesach Kron, que cuenta en una ocasión en la que una joven pareja invitó a uno de estos albañiles, ¿no? Y lo trae ahí a la casa y le dice, oye, necesitamos resanar aquí las paredes y pintar y no sé qué tanto. Y lo lleva a la entrada y, como dice la halajá, le dice, oye, no seas malo, mira aquí, una amá por una amá, que no creo que entendiera que era namot. Entonces le dijo, mira aquí como medio metro por medio metro, no seas malo, no lo pintes, no lo resanes, déjalo así, en ladrillo como está. Se le queda viendo y le dice, señor, ni cree que le voy a hacer descuento por eso. Mejor le pinto todo, le resano todo. Le dice, no, ¿sabe qué? No se preocupe, por favor, así como está, mira, aquí se lo marco. Esa parte ya no le haga nada, déjela exactamente como está. Entonces se queda muy sorprendido el señor y le dice, está bien, pero por favor explíqueme, ¿qué tipo de decoración es esa? Le dice, mire, la verdad es de que nosotros teníamos un gran templo en la ciudad de Jerusalén y lo destruyeron hasta el piso. Le dice, discúlpeme, la verdad es de que yo no veo noticias. Y es una historia interesante porque a veces uno vivimos de una manera que estamos tan conectados con nuestro pasado y otras personas, otras culturas, otras sociedades simplemente no pueden apreciar esto. Hay una historia también apócrifa, pero una historia muy, muy linda sobre Napoleón, que en una ocasión venía Napoleón y venía pasando por una de las calles donde estaba el barrio judío y estaban en el piso sentados hombres, mujeres y niños llorando. Y agarra a Napoleón con uno de sus asesores y le dice, ¿qué está pasando aquí, no? Y agarra y le dice, bueno, la verdad es de que los judíos y su templo y la destrucción. Y dice Napoleón, yo no recuerdo haber destruido ningún templo, ni que ninguno se destruyera bajo mi mandato. Dice, no, esto fue hace 1800 años. Sí, Napoleón vivió hace 200 años. Dice, esto fue hace 1800 años. Dice, ok, entonces, ¿qué están haciendo? Dice, no, durante 1800 años, este pueblo ha estado lamentando la destrucción de su templo. Y Napoleón queda tan sorprendido que dice, un pueblo que tiene la capacidad de llorar su destrucción por 1800 años, seguramente que verá la redención y seguramente que verá la reconstrucción de su templo, que finalmente es lo que dicen nuestros jajamim, que dicen que Kol hamitabel al Yerushalayim zoche berab besimchata. Todo aquel que tiene la capacidad de sentir el dolor por la destrucción de Yerushalayim, finalmente tendrá el mérito de ver su reconstrucción. Y quería empezar con una regla general, ¿sí? Hay una regla general que tiene que ver con el calendario judío, no necesariamente con Tisha B'Av, sino con todas las fiestas y conmemoraciones y cualquier fecha especial. Y es que siempre tenemos una cosa que es llamémosle el Maaseh Mitzvah, tenemos algo que es lo que hacemos, ¿sí? Tocamos el shofar y movemos el lulav, hacemos algo en las fiestas o en las celebraciones o en las conmemoraciones. Pero después del Maaseh Mitzvah, después de lo que hacemos, hay una segunda parte que es cuál es el espíritu, cuál es la energía, cuál es la experiencia con la que buscamos conectarnos. Y cuando llegamos a Tisha B'Av, nos queda muy claro cuál es el Maaseh. Sabemos que estamos sentados en el piso, sabemos que estamos ayunando, sabemos que no nos saludamos. Hay muchas cosas que sabemos que se tienen que hacer, pero hay una parte que es complicada, porque decimos, bueno, ¿qué es la experiencia? ¿Sí? O sea, ¿es solamente tristeza o tristeza con teshuvah o teshuvah con reflexión? Y aquí viene una segunda gran regla, además de la regla que acabamos de decir, que es que uno de los enormes proyectos que tiene la Torah es hacer no solamente una Torah de sentimiento, sino una Torah de acción. Quiere decir, cómo nosotros convertimos lo que es memoria histórica en acción práctica. Y me parece que la pregunta ahorita es, ¿cómo le hacemos para que este sentimiento de luto se convierta en algo práctico? Y me parece que Tisha B'Av tiene un enorme problema que lo voy a ejemplificar con es una parábola que seguramente todos conocerán, pero cuenta la historia de una madre que en una ocasión tiene que decidir entre su vida y la de su hijo, decide dando a luz que salven al bebé, que no le salven a ella. Cuando llega el momento de que este niño crece y va a decir Kadish por ella porque tiene 13 años, dice un Kadish bastante poco efusivo. Y el padre se da cuenta y le dice, hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿No sabes que esta es tu madre que dio la vida por ti? ¿No sabes qué tipo de mujer era? Y el hijo lo ve y con dolor le dice, no hay nada que decir al respecto, yo sé, pero tienes que entender que tú conociste a mi madre, yo no la conocí. Por lo tanto, el dolor que tú sientes no es el dolor que yo siento.
Y la historia ejemplifica lo que yo creo que es el gran dilema de Tisha B'Av, porque sabemos que había algo, ¿sí? Sabemos que había algo que nos era muy importante y que lo perdimos, pero no sabemos muy bien qué hacer con eso. No sabemos cómo conectarlo, no sabemos cuál es la energía que deberíamos de estar de alguna manera sintiendo o reflexionando o creciendo. Y esta es una idea que la verdad tengo ya un par de meses con ella y me surgió en un lugar que se llama Umschlagplatz. Umschlagplatz era el lugar de las deportaciones, de donde la mayoría de los judíos de Varsovia y del gueto de Varsovia fueron llevados. Era como una estación de tren, ¿sí? Masiva, en la que juntaban a todo un grupo enorme de personas y desde ahí los subían a los trenes que iban directamente a los campos de exterminio. De Varsovia mayoritariamente llegaron a Treblinka y seguramente a otros lugares también. Y estaba sentado estaba parado en ese lugar y estábamos en una ceremonia y una reflexión y de repente, como si fuera un navajazo, me entra una sensación de angustia tremenda, tremenda. Una sensación que es muy difícil de describir, de verdad es que es muy difícil de describir. Y me acordé de los escritos de un joven poeta que fue también asesinado en estos años, un tal Katznelson, Itzhak Katznelson. Y él tuvo no sé si llamarlo suerte, pero tuvo la peculiar historia de que sus escritos sobrevivieron porque los escribió, los escondió dentro de botellas y los enterró. Los enterró pensando que tal vez en algún momento alguien los va a encontrar. Y él escribe, cuando él está sentado, probablemente uno de sus últimos escritos, cuando está sentado en uno de estos lugares de la deportación. Creo que él estuvo deportado desde Francia, pero está sentado en un lugar así y está observando y de repente se voltea y ve a una pequeña niña de 5 años que está alimentando a su hermanita de 3 años y está agarrando un jarrito como con algo de mermelada ahí pegada y lo está diluyendo con agua para poder poner un poquito en el pan y que la niñita se lo coma. Y escribe este hombre Katznelson, dice: benditos aquellos ojos que tuvieron la oportunidad de ver a estas santas y pequeñas madres cuidar a sus hijos. Y de repente me acordé, ahorita lo pienso ahorita y también me conmueve mucho, pero en ese momento recuerdo estar sentado y decir: yo tengo hijos de 5 y de 3 años, precisamente las mismas edades que estaba mencionando en esta carta, son exactamente las edades de mis hijos. Y él está llamándole una pequeña madre a esta niña de 5 años. Y estoy pensando en eso, y de repente me llega otra idea que también un tanto perturbadora, y era que yo había estado con mi abuelo en ese preciso lugar, pero la experiencia era totalmente distinta. En aquel momento no recuerdo haber sentido una emoción ni siquiera cercanamente tan fuerte. Recuerdo que fue un lugar especial, pero esa sensación de estos niños pudieron haber sido mis niños, era una sensación que no tenía nada que ver con el momento. Y me quedé pensando y de repente me cayó el 20 de que la única forma que tenemos nosotros de realmente entrar en el dolor de los demás es con una muy activa utilización de nuestra imaginación. Uno puede estar parado junto a un sobreviviente que estuvo ahí tan solo 50 años antes y las cosas le pueden pasar totalmente por encima. Y uno de repente puede estar ahí sentado y puede utilizar esa enorme maravilla, ese regalo que Dios nos dio que se llama la imaginación, y conectarlo con uno de sus usos más peculiares, que es la empatía. Y la empatía literalmente quiere decir sentir con el otro. Y estaba ahí sentado y dije: tenemos una capacidad empática, tenemos una capacidad tremenda de ponernos en los pies de los otros. Y quería decir esto particularmente porque cuando pensamos siempre en Tisha B'Av, siempre decimos, bueno, ¿cuál es el propósito? Sí, pues el propósito, pues tenemos que corregir. ¿Por qué tenemos que corregir? Pues porque se destruyó el Bet HaMikdash, llegamos a Sinat Hinam, ¿sí? Odio gratuito. Y bueno, Sinat Hinam, ¿cómo se corrige Sinat Hinam? La respuesta inmediata generalmente es Avat Hinam. ¿Sí? Si nosotros odiamos de forma gratuita, amemos de forma gratuita. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come eso de amar gratuitamente? ¿Cómo se empieza? Y mi propuesta, tómenla si quieren y si no, no, era que
al menos en un primer paso, ¿sí? Para tener una conexión real de Avat Hinam es, la persona tiene la obligación de sentir el dolor, de sentir el miedo, de sentir la frustración, de sentir que el otro también es una persona que como yo ha tenido muchísimos tropiezos y que esos tropiezos han sido bastante dolorosos y que ahí viene un poco de la dificultad de nuestra época, porque una época con Facebook en la que todo parece ser maravilloso y todo el mundo tiene vidas ejemplares, ¿cómo empiezo a sentir el dolor del otro, no? Pero si uno analiza un poquito, si uno rasca un poquito, dice, oye, un segundito, todos somos hermanos de dolor, todos estamos ahí. Y cuando uno siente de verdad eso, cuando uno de verdad empieza a sentir que el otro está igualmente dolido como yo, de repente uno siente empatía. Uno dice, ¿por qué no le tiende una mano? ¿Sí? ¿Quién tiene el corazón de piedra para ver una persona que esté sufriendo en este momento por un familiar que está enfermo, que está falleciendo y no sentir, yo quiero estar con él, yo quiero apoyarlo? La parte interesante es, ¿cómo le hago para esto que sucedió hace 2000 años, o que sucedió hace 5 años, o que está lejano a mí? Y cuando uno es grande, cuando uno tiene la capacidad de hacer esto, uno de verdad se puede convertir en otra persona. Leí hace algún tiempo que, no sé si recuerdan, a principios de los 70s, que la Organización de Liberación Palestina tenían varios como raptos de aviones y todo eso, ¿no? Entonces hubo uno que llevaron a Amán, a Jordania, y en ese, para el que no sabía, es una historia fascinante, venía Rav Hutner. Rav Hutner venía en uno de estos aviones, que fue tomado hacia Amán. Y cuando empezaron las negociaciones entre los palestinos y las autoridades, finalmente empezaron a liberar a algunos de los prisioneros poco a poco. Y uno de los primeros aviones que mandaron ya de regreso a Estados Unidos era un avión en el que venía con otros ancianos y niños, venía Rav Hutner. Y las personas que estaban ya de regreso en Estados Unidos estaban muy contentos. Uno de los Gdolim, uno de los grandes Rabanim de la generación, viene de regreso, se salvó. Y pusieron toda una recepción con música y orquesta y globos. ¿Y quién llegó en ese momento? Llega Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein viene a recibir a Rav Hutner. Y Rav Moshe Feinstein se queda viendo y dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están poniendo música cuando hay todavía gente en ese vuelo? Hay gente atrapada en ese vuelo. ¿Qué importa que esté regresando Rav Hutner? ¿Qué importa? Claro que es una alegría enorme, pero ¿cómo una persona puede ser tan descorazonada para ponerse a celebrar cuando hay gente que sigue sufriendo? Y si una persona tiene esa capacidad de pensar de esa manera, creo que ya está del otro lado. Hay una historia que no sé si hoy en día los médicos tendrían la misma forma de ver el asunto, pero no importa. Finalmente cuenta nuestra historia que llega un par de... Perdón, tienes razón, siameses, gracias. Entonces llegan los siameses con Shlomo Amelech y quieren saber si es una persona o dos personas. Sí, muy importante, para herencia, para no sé qué tantas cosas. ¿Y qué hace Shlomo? Shlomo hace una prueba muy interesante. Le tapa la cabeza a uno de ellos y le tira agua caliente al otro lado. ¿Y qué quiere saber? Si el lado que no vio sufre, grita o no. Y si sufre, ¿qué quiere decir? Que son el mismo cuerpo. Y lo mismo con nosotros. Si uno sufre con el otro, somos el mismo cuerpo. Si uno está del mismo lado, sintiendo, claro que somos el mismo cuerpo. Hay una pregunta también que pregunta el Talmud Yerushalmi, ¿no? Una pregunta que me parece interesantísima. Dice el Talmud Yerushalmi, ¿cómo le haces para no sentir rencor, para no vengarte de tu hermano? ¿Y qué contesta el Talmud? Dice así, dice muy sencillo. Si una persona se corta la mano cortando carne, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la mano izquierda para cortar la derecha. ¿Sí? Cuando una persona llega a esa capacidad de decir, wow, somos el mismo cuerpo, ¿sí? Sentimos igual, mi dolor es su dolor, el dolor que siente él es el dolor que siento yo, en ese momento creo que la gente puede empezar a sentir con el otro y a convertirse en parte del otro. Entonces, ya nada más termino rapidísimo con una historia. Es una historia que escuché que sucede con un grupo de chicas egresadas ya de un Bet Yaakov en Los Ángeles. Entonces se van a uno de estos campamentos, Shabbatón, retiro, no sé exactamente qué cosa. Y cuando se van al campamento, una de las señoras, que tiene 2 bebitos gemelos, se le pierde uno de los bebés. Uno de ellos, quién sabe dónde se va caminando, y el bebé se escapa. Entonces la señora se pone muy nerviosa y empieza a gritar y empieza a decir, y dice, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está no sé qué? Y la gente, ¿qué hace? La gente se para, la gente trata de encontrarlo, la gente levanta el mantel, pero ni modo, no está el bebé. Hay una de estas niñas que en ese momento se pone como loca y se pone a buscar y va y sube y baja y corre y no sé qué, y de repente llega con el niñito en la mano que lo había encontrado ya yéndose hacia las canchas de fútbol, por ejemplo.
Y la señora primero le agradece muchísimo y está muy conmovida. Y después le hace una pregunta fascinante. Le dice, ¿por qué tú sí y ellas no? ¿Por qué tú te pusiste así y ellas no? ¿Por qué las personas dijeron, bueno, vamos a ayudarle? Y tú en ese momento tomaste acción como si fuera tu propio hijo. Y le dice algo. Porque yo soy la hermana de Lev Kletsky. Si alguien escuchó la historia de Lev Kletsky creo que en el 2011, una cosa así, fue un muchachito, un chiquitito que fue raptado ahí en Borough Park, ¿saben lo que es Borough Park? ¿No? Una zona muy religiosa por el área de Nueva York. Y fue raptado por uno de estos psicópatas malvados en Marshemam y fue asesinado y tirado en bolsas de basura, una cosa así. Y fue un caso terrible que movió muchísimo a la comunidad y todo el mundo trató de hacer teilim para encontrarlo y tener méritos y finalmente fue un caso terrible. Y cuando ella le dice, ¿sabes por qué sentí eso? ¿Sabes por qué estaba tan conmocionada? Porque soy la hermana de Lev Kletsky. Y la única forma de verlo es, todos somos hermanos de Lev Kletsky. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué tiene que suceder en uno para que uno sienta el dolor de esa persona? Lev Kletsky es hermano de todos, así como el Hamaya era jajam de todos, era papá de todos y era hermano de todos. Creo que esa es la gran lección. Creo que en función de qué tanto podamos conectarnos con esta energía, estamos conectándonos con la energía de la reconstrucción del Bet HaMikdash, Be'emera de Ameno.